ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Los FRBs cada vez más misteriosos. Hoy vamos a hablar de señales en el espacio y en concreto de los FRBs, esos misteriosos estallidos rápidos de radio que los científicos no saben de dónde proceden ni qué los puede formar. Resulta que un equipo internacional de investigadores acaba de revelar en Nature, en una de las revistas más importantes que existen, científicas, pues acaba de revelar una serie de características que nunca se habían observado hasta ahora en un FRB. El hallazgo contradice la explicación actual sobre el origen de esas extrañas señales de radio y, por desgracia, desmonta lo que creíamos saber sobre ellas y su naturaleza. Es decir, el misterio es más profundo que nunca. ¿Qué es un FRB? Las ráfagas rápidas de radio, los FRBs, son explosiones súbitas, explosiones cósmicas que se producen en las profundidades del espacio, en galaxias que están a menudo a miles de millones de años luz de distancia. Apenas duran unos milisegundos, es decir, son como un pequeño flashazo impredecible que los científicos captan en sus instrumentos. No pueden predecirlos, por lo tanto, tienes que estar mirando para que cuando eso suceda tan rápidamente, tú ya estés mirando, ¿no? Y bueno, en esos milisegundos son capaces de liberar una energía que es equivalente a la de miles de veces la que libera el Sol. Imaginaros la potencia, ¿no? Su naturaleza desconocida continúa sorprendiendo a los investigadores, más de 15 años después que se descubriera el primero, que fue en el año 2007, ¿no? Pero durante los últimos años ha habido estudios que habían ido aportando más y más datos y parecía que ya estábamos cerca de resolver el fenómeno. Pero nada de eso. Ahora, este nuevo trabajo, encabezado por científicos chinos, no ha hecho más que aumentar las dudas tanto sobre la naturaleza física como sobre el motor que los impulsa, es decir, qué puede causar estos estallidos tan violentos. Vamos, que el misterio no solo nos ha resuelto, sino que, como os he dicho, cada vez es más profundo. ¿Qué descubrieron? Pues los investigadores utilizaron el enorme radiotelescopio chino FAST, que con su plato de 500 metros de diámetro, que se dice pronto, es el segundo mayor del mundo. Bueno, el primero es el Ratan 600, que es ruso, pertenece a la Academia de Ciencias China. Bueno, pues con el FAST, con este telescopio chino gigantesco, los autores de este estudio detectaron, a finales de la primavera del año pasado, del 21, detectaron hasta 1.863 ráfagas de radio durante un periodo de observación de 82 horas repartidas en 54 días. Bueno, todas esas ráfagas procedían de la misma fuente y la fuente se llamó FRB 2020-1124A. Según los investigadores, es la mayor muestra que existe de datos de FRBs. Y ya os dije que parecía que diversas investigaciones estaban acercando una explicación. Especialmente eso es así desde el año 2020, cuando se descubrió la primera detección de un FRB en nuestra propia galaxia, y no a cientos o a miles de millones de años luz de distancia. Ese año, en el 2020, se encontró que esa potente emisión de radio de nuestra galaxia, es decir, en casa, se había originado en un magnetar. ¿Qué es un magnetar? Pues es un tipo de estrellas de neutrones muy densa, apenas unas decenas de kilómetros de diámetro, pero con toda la masa de la estrella original dentro, es decir, con una densidad enorme, y que tiene además, el magnetar, un campo magnético increíblemente potente. Bueno, desde ese momento, y como los magnetares son objetos conocidos, los científicos empezaron a pensar que era posible que también los FRBs cosmológicos, los que se producen a distancias enormes, pues podían tener el mismo origen, ¿no? Pero el nuevo estudio ha vuelto a dejar a los científicos otra vez sin saber qué pensar.
Según el director de la investigación, que se llama Bing Zhang, que es del Centro de Astrofísica de la Universidad de Nevada y que es coautor de este trabajo, cito textualmente: estas observaciones nos han llevado de vuelta a la mesa de dibujo. Está claro que los FRBs, dice, son más misteriosos de lo que imaginábamos. Se necesitarán más campañas de observación en múltiples longitudes de onda para revelar la auténtica naturaleza de estos objetos. ¿Qué tiene el nuevo FRB de especial? Pues lo que ha causado la sorpresa de los científicos fueron las breves e irregulares variaciones de algo que se llama medida de rotación de Faraday, que esencialmente lo que hace es describir la fuerza del campo magnético y la densidad de partículas en las proximidades de un FRB. Bueno, pues las variaciones del FRB 2020-1124A subieron y bajaron durante los 36 primeros días de observación y se detuvieron repentinamente al final durante los últimos 18 días, después de lo cual la fuente se extinguió por completo. Y eso es algo que nunca habían visto en ese momento y algo que además no parece posible encontrar cerca de un magnetar. Por lo tanto, tiene que haber algo más cerca de un FRB, del motor de un FRB. Posiblemente un compañero binario, que el FRB forme parte de un sistema de dos objetos, pero eso es solamente una hipótesis que aún está por comprobar, ¿no? Otro dato característico y que hizo dudar de los magnetares como origen de los FRB fue la localización de este FRB en concreto, ¿no? Para observar la galaxia anfitriona de este estallido rápido de radio, los astrónomos utilizaron los telescopios Keck de 10 metros que están en Mauna Kea, en Hawái. Bueno, se sabe que los magnetares jóvenes suelen residir dentro de las regiones más activas de formación de estrellas, en las galaxias, donde nacen más estrellas. Pero resulta que la imagen óptica de la galaxia anfitriona de este FRB ha mostrado que, inesperadamente, se trata de una galaxia espiral barrada muy rica en metales, similar a nuestra Vía Láctea, y que el FRB en cuestión se encuentra en una región donde apenas si hay actividad de formación estelar. Esta ubicación es absolutamente inconsistente con un motor central de magnetar joven, que los magnetares jóvenes se pueden formar durante una explosión extrema, como un estallido de rayos gamma, una supernova, etc. Bueno, pero esta ubicación no coincide con lo que sabemos de los magnetares. Así que, si finalmente el motor de los FRB no son los magnetares, pues ¿qué es lo que podría ser lo suficientemente poderoso como para producirlos? La pregunta por ahora sigue sin tener respuesta. Tenemos que rebobinar, volver a empezar y volver a considerar otras posibilidades. Y claro, cabe decir que ahora mismo todas las posibilidades siguen abiertas.